En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy viernes 17 de abril del año 2026. Ya básicamente cerrando esta semana, cargada de información, análisis y por supuesto entrevistados que pasaron por aquí compartiendo con nosotros el análisis y también percepciones, perspectivas de lo que está pasando a nivel económico sobre temas muy relevantes en Paraguay. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar una nueva jornada aquí de Economía 1000. Recordando que este espacio es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y a la espera de nuestro entrevistado de hoy, hacemos un pimponeo rápido de las principales noticias económicas a nivel internacional. Adelante, Josema. Completo. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Irán anunció que el estrecho de Hormuz se encuentra completamente abierto al tráfico comercial durante el periodo restante del alto al fuego, en una señal de desescalada tras semanas de tensiones que impulsaron con fuerza los precios de la energía. La medida permite la circulación de todos los buques comerciales a través de una ruta coordinada definida por las autoridades iraníes en un contexto marcado por el conflicto en Estados Unidos e Israel. El anuncio se da luego de que se estableciera un alto al fuego de 10 días entre Líbano e Israel, lo que contribuye a reducir las tensiones en la región. Este escenario representa un paso relevante hacia una mayor estabilidad tras un periodo en el que el conflicto generó un aumento significativo en los precios energéticos a nivel internacional. ¿Más información, Ada? Siguiendo con Bloomberg, el precio del petróleo registró una fuerte caída tras el anuncio de Irán de reabrir completamente el estrecho de Hormuz en un contexto de avances diplomáticos que reducen los temores sobre el suministro global. El Brent descendió hasta cerca de $90 por barril en Londres y el WTI cayó hasta cerca de $85, mientras que el Brent para entregar en junio bajó 8,9% hasta $90,58 y el WTI para mayo cayó 9,7% hasta $85,55. El conflicto, que lleva cerca de 50 días desde finales de febrero, había afectado una quinta parte del flujo mundial de petróleo. Las tensiones se moderan en un escenario de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, incluyendo posibles acuerdos como la liberación de $20.000 millones en fondos iraníes congelados y nuevas reuniones diplomáticas. Ya me confirman desde producción que está vía Zoom Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay. ¿Cómo estamos, Emil? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Un saludo grande a ese gran equipo y a su gran audiencia. Gracias, Emil. Y te estamos llamando y contactando contigo después de varios meses porque queremos hacer una suerte de actualización, Emil, de cómo está yendo el mercado cambiario en lo que fue el inicio de este año 2026 y ya durante estos 3 primeros meses del año, y qué mejor que hacerlo contigo en el siguiente sentido del manejo, obviamente, de la dinámica de este componente tan importante dentro de la economía. Bueno, nosotros iniciamos este primer segmento del año, vamos a decir que estamos todavía terminando el primer semestre con una devaluación del dólar que en nuestro mercado es normal. ¿Por qué te digo normal? Porque la economía paraguaya es cíclica. Normalmente entre los primeros meses del año, entre enero y marzo, abril, el dólar sufre una fuerte depreciación debido a la gran cantidad de dólares que entran al mercado por la exportación de granos, en este caso la soja, que es uno de nuestros productos estrellas de exportación. Luego de los meses de abril, entrando ya un poquito en el mes de mayo, junio, se estabiliza un poquito nuestra moneda para que en el segundo semestre, ya debido a la fuerte demanda de dólares para la importación de mercadería, va subiendo paulatinamente hasta llegar a fin de año.
En este año 2026 hemos sufrido una devaluación del dólar un poquito más fuerte que en los años anteriores, incentivada un poquito por ya la devaluación programada que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos de su moneda, en este caso el dólar. Esto obedece a que uno de los proyectos de Donald Trump en su campaña electoral fue la devaluación del dólar con el fin de promover los productos norteamericanos al exterior, o sea que estos productos norteamericanos tengan un precio más atractivo para el resto del mundo. Entonces esta devaluación que la Reserva hizo al dólar norteamericano, vamos a decir que propulsó un poquito más a la devaluación que normalmente nosotros vivimos en nuestro mercado en este periodo de tiempo. Emil, igualmente si nos remontamos al 2025, había ocurrido un fenómeno bastante atípico en dos escenarios adversos y que forma parte del arrastre que tenemos quizás también hoy en este primer trimestre con los componentes que también mencionabas. Asimismo, nosotros el año pasado también tuvimos una devaluación del dólar muy fuerte en nuestro mercado, incentivado por esto, o sea, por este fenómeno internacional que es de que el gobierno de los Estados Unidos está propulsando la devaluación del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Sí. De que nosotros no solamente en el 2025, 2027, 2025, 2026 vamos a tener una devaluación atípica en nuestro mercado, sino que también en el 2027 y también 2028, a no ser de que el gobierno de los Estados Unidos cambie esa, vamos a decir que esta dinámica de trabajo que está llevando adelante con el fin de, vamos a decir que restarle poder a su moneda para que sus productos de exportación tengan un precio más atractivo al exterior. Emil, mencionabas lo del año pasado porque evidentemente genera y es la antesala de lo que en parte estamos también viviendo y experimentando este año 2026, y quiero ligar también este escenario a cómo están viendo la participación y la intervención que hace el Banco Central del Paraguay en el mercado cambiario, sobre todo en este primer trimestre, ya sin considerar el 2025, que también fue de alguna manera centro de ciertos cuestionamientos por la falta de presencia del Banco Central del Paraguay, incluso en lo que va en parte de este año 2026. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, realmente las intervenciones de Banco Central dentro de nuestro mercado son oportunas. Tenemos también que entender que nosotros no podemos irnos en contra de una tendencia mundial. Nosotros no podemos intervenir el mercado para evitar la baja del dólar. Y en este contexto también muchos economistas y también nuestras autoridades están, vamos a decir que tienen presente que nuestro país es un país netamente importador. Todos los productos que a nosotros nos rodean prácticamente son productos importados: el televisor, el teléfono, la computadora, inclusive los muebles, los repuestos, los vehículos, el combustible, como estabas hablando más temprano en tu programa. Nuestro país es muy dependiente de eso y realmente conviene tener un guaraní fortalecido para poder, vamos a decir que hacer frente a esas necesidades que nuestra economía tiene. Necesidades que son vitales para el desarrollo de la economía paraguaya, como lo es el combustible, como lo son los electrónicos, los productos informáticos, que hacen a nuestra vida económica cotidiana, como se dice vulgarmente. Al país le conviene tener un dólar devaluado, al menos al Paraguay, que aquí no tenemos industrias
grandes que representen a nivel mundial un flujo de dinero importante. Nosotros somos un país netamente agroproductor todavía, no estamos industrializados, entonces muchas veces estas tendencias y estas bajas en las monedas internacionales, no solamente del dólar, a nuestro país le conviene, al consumidor le conviene. Y ahí va a plantearse como otras voces, Emil, porque siempre cuando hay una fluctuación en el tipo de cambio, tenés los que están obviamente a favor y otros los que no se ven directamente beneficiados, y estamos hablando de importadores, exportadores y en parte de lo que ya estabas mencionando también, y las voces se alzan cuando en un escenario en el que se ve un dólar más fortalecido, hay una intervención puntual del Banco Central del Paraguay, pero cuando hay una debilidad en el dólar como lo estamos viviendo actualmente, y ya con los factores que estabas mencionando está la voz levantada de por qué no hay una intervención del Banco Central del Paraguay. Entonces por eso planteaba justamente este escenario, Emil, y me llegan consultas con respecto a lo que estamos conversando. ¿Cuánto está cotizando hoy por hoy el dólar? Y sobre todo también hacer una aclaración de que estamos hablando del mercado minorista en representación también de lo que es la Asociación de Casas de Cambio. Y tanto el dólar minorista, el dólar de efectivo, vamos a hablar, como el dólar bancarizado, están en torno a los 6.350 en la compra y 6.400 en la venta. Nosotros estamos esperando de que todavía en este mes de abril, mayo, inclusive entrando un poquito junio, el dólar va a continuar con esta tendencia bajista para luego ya, por las situaciones naturales de nuestro mercado, por nuestra situación autóctona, de que a partir de junio ya hay muchas personas que realizan importaciones, compras en el exterior, ya van comprando dólares y las realizan estas compras en el exterior. Hasta el mes de junio vamos a decir que un dólar con tendencia bajista, ya para luego tener una estabilidad cambiaria e inclusive una leve suba ya en el segundo semestre del año. ¿Hay estimaciones o proyecciones que manejan también desde las casas de cambio, Emil, en ese sentido? Sé que es un indicador muy difícil de predecir, pero siempre se maneja como extremos y también de alguna manera algunas proyecciones en ese sentido. Sí, nosotros manejamos estadísticas. Sí. Normalmente en nuestro mercado, en el segundo semestre del año, el dólar se caracteriza por una suba de entre 150 y 250 puntos. Esos son los parámetros que normalmente, cíclicamente todos los años, se van dando en nuestro sistema cambiario. Probablemente este año no vamos a llegar a esos números tan elevados, debido, como estábamos hablando recién, a la devaluación internacional del dólar. Pero probablemente nuestra asociación ve que en el segundo semestre probablemente vamos a tener una evaluación otra vez del dólar de entre 100 y 150 puntos, hasta llegar a fin de año. Clarísimo. Emil, con respecto al volumen operado, los antecedentes y los números y eso que mencionas, las estadísticas que manejan, ¿de cuánto estamos hablando en el mercado o del dólar efectivo en Paraguay? Bueno, el dólar realmente mueve la economía nacional en un porcentaje enorme. Así como estábamos diciendo recién, nuestro país es un país netamente importador y eso hace que su economía dependa de una moneda de canje que hoy en día es el dólar, y eso es vital para nuestra, vamos a decir que, economía. ¿Depende directamente entonces la economía paraguaya del dólar? Te respondería sí, te respondo que sí, porque muchos productos que hacen a nuestra vida diaria y muchos productos que hacen inclusive a la canasta básica son productos importados, y necesitamos de esa intermediación de la moneda norteamericana para poder adquirir estos productos. Por eso es de la importancia del dólar en el mercado nacional.
No así en otros países limítrofes, como por ejemplo el Brasil, donde sí ellos son un país industrializado y donde muchas veces la valuación o la devaluación del dólar dentro de su mercado no tiene un impacto fuerte. En nuestro mercado sí lo tiene. Si tuviéramos que ponerle algún número, Emil, de cuánto se opera diariamente, ¿supera los 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, 20 millones de dólares? Bueno, yo creo que va a ser mejor darle vamos a decir que un monto relativo mensual, porque hay meses, por ejemplo, que se mueven hay mucho flujo, mucha cantidad de dólar, y hay meses que no. Pero sí, el movimiento cambiario dentro de las casas de cambio sí oscila aproximadamente los 100 millones de dólares mensuales. Emil, con respecto a un tema que habíamos conversado también tiempo atrás y hablábamos de que hay operaciones que se hacen lamentablemente todavía en negro y el volumen es considerable. ¿Cómo están viendo también el avance en ese sentido de la reglamentación, de las disposiciones que emanan desde el Banco Central del Paraguay? ¿Ha habido algún avance en el proceso de trazabilidad, de transparencia? ¿Se ha aumentado de alguna manera el volumen de operaciones que pueda hacer incluso una persona física, una persona jurídica? ¿Cómo está ese escenario y esa arista, Emil? Nosotros estamos trabajando con la gente de Banco Central del Paraguay sobre ese punto. Y el tema de la economía subterránea cambiaria dentro del Paraguay es algo muy complejo, y te explico por qué. Adelante. La economía subterránea de importación y exportación también se maneja en moneda extranjera. Y en nuestro país existen estudios como por ejemplo el del exdiputado Sebastián Hacha, y también hay otras, vamos a decir que revistas económicas informativas que han informado que el mercado subterráneo en el Paraguay oscila entre el 40 y el 50%. ¿Qué es lo que pasa en la lucha en contra de este flagelo? Es que se lo tiene que hacer paulatinamente. Uno no puede, vamos a decir que llevar a una lucha frontal en contra de la economía subterránea, teniendo en cuenta de que entre el 40 y el 50% de los trabajadores nacionales están trabajando en negro. Entonces eso podría traer una crisis laboral muy grande. Entonces, dentro de esas limitaciones, ¿verdad?, que son limitaciones ya heredadas de gobiernos anteriores, ¿verdad?, es que se está trabajando en el blanqueamiento de la plaza financiera. Eso implica también el blanqueamiento de la plaza cambiaria. Claro. Y eso hay que darle especial énfasis porque, te explico una cosita. Adelante. La economía cambiaria opera directamente con el mercado de importación y exportación. ¿Qué quiere decir eso? Que un cliente que hoy en día está importando o que está exportando mercaderías en blanco lo hacen a través del sistema financiero cambiario, ya sea bancario o financiero. Y otro 50% que está importando, ya sea aceite de contrabando o que está exportando mercaderías que han entrado sin pagar impuestos a nuestro país, también utilizan un sistema de cambio que hoy está manejado por el mercado negro. Entonces, la actividad cambiaria en el sistema de mercados nacional, en el mercado de intercambio de mercaderías entre nuestro país y el extranjero es vital. Es un eslabón que hay que cortar para poder nosotros frenar el flagelo del contrabando que hoy en día tanto problema y está trayendo tanta tristeza a nuestro mercado. Te digo tristeza porque existe gente que no percibe el sueldo mínimo legal, gente que está trabajando más de 8 horas al día,
por ese trabajo no percibe IPS, seguro médico, ni ningún tipo de, vamos a decir que, ventajas del Estado. Entonces, vamos a decir que el daño es enorme, el daño que se está haciendo. ¿Se está trabajando para eso? Sí, tengo entendido que sí, pero hay que tratar de poner el pie un poquito más fuerte en el acelerador y terminar con esto lo antes posible. Ponerse un plazo, qué sé yo, de 2, de 5 años, pero que esto se termine, porque es una tendencia mundial. El blanqueamiento de la economía no es solamente que nosotros lo estamos luchando acá. Es una tendencia mundial que todos los países están luchando y que nosotros estamos hoy en día lastimosamente muy atrás en esta competencia. Totalmente. Emil, otro punto que me parece interesante y no sé si lo están analizando ya, está sobre la mesa, sondeando quizás, es la implementación de mucha innovación también en las operaciones cambiarias, y no sé si entra dentro de tu campo en la siguiente pregunta y el siguiente elemento de instrumento financiero de los activos digitales, la posibilidad de hacer intercambios también en ese sentido de extranjeros que quizás quieran hacer algún tipo de operación vinculado a este tipo de instrumento financiero. ¿Eso no está dentro del campo? ¿Analizan al menos otro tipo de activos digitales? Vos sabés que tu pregunta es muy interesante y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy en día la tendencia mundial es hacia las monedas digitales, criptoactivos, también monedas como el DRES, que es ya el real digital. También los Estados Unidos ya desarrolló el dólar digital. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, tenemos cuenta en los Estados Unidos, cuenta bancaria. Las casas de cambio también, algunas tienen cuenta en los Estados Unidos, nosotros entre ellas. Y nosotros tenemos en los Estados Unidos la opción de tener cuenta en nuestro banco en monedas digitales. Y es la tendencia mundial. Se tiene que reglamentar eso. En Paraguay ya, vamos a decir que está medianamente reglamentado, pero todavía no se lo puede llevar a la práctica en un 100%, y es algo necesario si es que nuestro país quiere proyectarse hacia el futuro. Claro. Y en eso están, Emil, trabajando muy de cerca. ¿Hay algún plazo de posible diseño e implementación o todavía no está en carpeta ese tipo de datos? Ya está en carpeta. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una reunión esta tarde con la gente de Blockchain Paraguay, la gente donde se está desarrollando una plataforma para mostrarle a nuestras autoridades, en la cual uno puede digitalizar los criptoactivos y las monedas digitales a través de contratos, y de esa forma poder operar en el mercado nacional. Interesante. Te doy un ejemplo. Sí, adelante. Un ejemplo para que la teleaudiencia pueda entender. Sí. Por ejemplo, gente en el extranjero que tenga, por ejemplo, Bitcoin, o que tenga USDT, o que tenga otra moneda digital, a través de la plataforma va a poder legalizar, comprar, por ejemplo, un inmueble o un vehículo. Puede ser esto dividido. Te doy un ejemplo más clarito. Existe un departamento en Paraguay que está en venta, en un edificio X de nuestra ciudad. Este departamento está avaluado en $100,000. Entonces, a través de esta plataforma, un extranjero que tenga $1,000 puede comprar una acción de ese edificio con su USDT o con su Bitcoin, y 1,000 personas pueden juntar $100,000, comprar ese departamento y luego alquilarlo en nuestro país y cobrar un alquiler, y después que sus dividendos sean pagados en sus cuentas en el exterior. Esa es la facilidad que da poder
operar con monedas virtuales, que el mercado se abre al mundo, no se abre solamente a los connacionales, sino que todo el mundo puede realizar operaciones de comercio dentro de nuestro país y de forma legal y segura a través de un contrato que luego puede ser presentado ante las autoridades judiciales si no son, vamos a decir que, si no son correspondidos. Y esto va a necesitar necesariamente, vale el juego de palabras, Emil, la intervención, presencia del Banco Central del Paraguay como actor dentro de este tipo de operaciones, o cómo se maneja este tipo de situaciones, Emil. Bueno, es así, son varios ejecutores lo que están inmersos en esta temática de nueva comercialización internacional. Entre ellos sí está el Banco Central del Paraguay, también está la CEPRELAP encargada, vamos a decir que de transparentar el origen de fondo de la persona que está en el extranjero, claro, avalando de que esa inversión es origen de una actividad lícita. Entonces, dentro de esta actividad entra el Banco Central del Paraguay, también entra la CEPRELAP, entran las instituciones financieras, entran las instituciones comerciales y también entra el Estado paraguayo para dictaminar las leyes necesarias para que todo esto se pueda llevar a cabo. Clarísimo, Emil, y me lleva a otra consulta, porque cuando hablamos de activos digitales estamos hablando de otro mundo. Sin embargo, ya no es un futuro, es un presente en materia de operaciones financieras. Las remesas también podrían entrar dentro de este conjunto de innovaciones, Emil, y hago un paréntesis ahí. El Banco Interamericano de Desarrollo había hecho semanas atrás un análisis también de estas monedas estables que están de alguna manera cobrando mucha fuerza, sobre todo en Estados Unidos y México, vinculados a las remesas. ¿Eso también estaría dentro del análisis y la posibilidad de implementación, Emil? Asimismo, una persona va a poder tener una cuenta en activos digitales y va a poder, con esa cuenta en activos digitales, va a poder realizar compras legales en el extranjero, porque esos activos digitales van a tener una trazabilidad de operaciones, o sea que se va a tener la total, vamos a decir que seguridad que son legales y que no son originadas en actividades ilegales. O sea, la trazabilidad de fondos va a ser 100% auditable. Me parece fantástico avanzar también en ese proceso, siempre que se haga, y remarcamos, dentro de la legalidad y bajo supervisión y regulación, por supuesto. Emil, para ir cerrando la entrevista y agradecerte muchísimo tu tiempo, hemos visto la llegada de una cantidad importante de extranjeros, sobre todo argentinos, y bueno, una mezcla también con brasileros y demás. Están viendo una dinámica importante también de la llegada por parte de turistas, de visitantes de países de vecinos, Emil, y cómo también eso está incidiendo en la dinámica cambiaria. Así mismo, como estás diciendo, particularmente con la Argentina, debido a, vamos a decir que al nuevo proyecto de gobierno que ellos tienen, que están fortaleciendo el peso y que le están dando, vamos a decir que una estabilidad que hace muchos años no gozaba. Es que, vamos a decir que hace 3 años atrás era un negocio que se manejaba mucho en el submundo de la economía, traer productos de la Argentina y venderlos dentro de nuestro territorio. Ahora se está dando el fenómeno adverso. Como el peso está adquiriendo mucha fuerza, hoy en día le es muy interesante a muchos argentinos venir a nuestro país, muchas veces a realizar turismo de compras, a comprar insumos, a comprar cubiertas, a comprar muchos tipos de mercadería, inclusive hacer turismo interno. Le resulta más barato que en su país. Entonces, esta nueva dinámica que estamos teniendo dentro de nuestra economía está incentivando la exportación de nuestros productos al exterior.
Emil, y con esta última consulta te dejamos seguir. ¿Cuál es la comisión que cobran de alguna manera o forma parte de la operación cambiaria dentro del conjunto de las casas de cambio? Y si tuviéramos que compararlo también con las operaciones que se hacen de manera interbancaria. Bueno, hoy en día nosotros tenemos un dólar efectivo que prácticamente está al mismo precio que el dólar bancarizado. O sea que esa comisión bancaria que hoy en día uno paga para depositar en su cuenta corriente o en su caja de ahorro, no incide, no representa de que eso haga de que el dólar bancarizado o que el dólar que esté en su cuenta tenga un precio mayor al que se maneja en el mercado minorista. Entonces eso está haciendo a la vez de que mucha gente opte por el mercado minorista, en este caso el dólar efectivo, para hacer sus operaciones internacionales. Interesante. Emil, ¿a cuántas casas de cambio aglutina la asociación y dónde la gente también puede encontrar mucha más información de lo que viene haciendo la asociación como tal? La gente puede encontrar información en la página de la accp.com, que es la página oficial de la Asociación de Casas de Cambio. Hoy en día aglutinamos 18 casas de cambio de las 24 que están en el mercado. Las 18 casas de cambio son las que cumplen con los requerimientos básicos para su funcionamiento dentro del mercado nacional y auditados por el Banco Central del Paraguay. Así es. Emil, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente viernes y fin de semana. Estamos a las órdenes. Gracias. Era Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, hablándonos sobre el comportamiento del dólar efectivo minorista en Paraguay y también compartiendo algunas perspectivas manejadas también desde la asociación. Obviamente, eso y esas perspectivas sujetas a algunos cambios que de alguna manera también pueden incidir en lo que se espera, sobre todo en los siguientes meses, y ya lo decía también Emil, en el segundo semestre. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más aquí en Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, es momento de compartir la frase cifra del día. Ada, ¿qué tenemos? 98% de todas las empresas del país corresponde al sector MIPYMES, que es el que mueve el consumo diario y el dinero interno. Dentro de este grupo, el 88% son microempresas, el 8% pequeñas y el 2% medianas, por lo que la estructura empresarial del país está compuesta principalmente por micro y pequeñas empresas, comentó Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDEMIPYME. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify. Búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel internacional, y todo este conflicto bélico generó mucho impacto, no solamente en productos ni en indicadores, sino también dentro de la economía de Estados Unidos. Y en ese sentido, Reuters da cuenta que las empresas en Estados Unidos se preparan para reclamar reembolsos de aranceles por hasta $166 mil millones tras la anulación en febrero de las tarifas impulsadas por la administración de Donald Trump. El ecosistema y sistema electrónico inicia el lunes, y el 9 de abril 56.497 importadores ya habían completado los requisitos por $127 mil millones, más de 3/4 partes del total elegible dentro de un universo de más de 330.000 importadores y 53 millones de envíos. El proceso enfrenta incertidumbre por posibles fallos técnicos y la alta demanda inicial. Empresas buscan recuperar montos como $7 millones y más de $10 millones, mientras los reembolsos serán entregados a importadores y no a consumidores. También existe riesgo de demoras con plazo hasta inicios de mayo para eventuales apelaciones legales. Esto obviamente en el escenario también sumado a lo que se había desatado del conflicto de las tarifas entre Estados Unidos y China. ¿Más información, Ada?
De acuerdo con Bloomberg, el dólar eliminó las ganancias acumuladas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras la reapertura del estrecho de Hormuz en un contexto de menor demanda de activos de refugio. El índice Bloomberg Dólar Spot cayó 0,5%, alcanzando su nivel más bajo desde el febrero de 2027. Desde el 27 de febrero, en línea con un escenario de alto el fuego y posibles negociaciones que reducen la incertidumbre en los mercados. Durante el conflicto, el dólar se había fortalecido junto con el aumento de los precios del petróleo, pero el cambio en el contexto geopolítico llevó a los inversores a optar por otras divisas ante la caída de los costos de la energía. A pesar de esta corrección, persiste la volatilidad en el mercado cambiario, con riesgos asociados al alto el fuego y a factores estructurales como el déficit de Estados Unidos y las expectativas de política monetaria. Más información internacional. De acuerdo con Bloomberg en línea, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron en 11.000, ubicándose en 207.000 en la semana que finalizó el 11 de abril, la mayor baja desde febrero, lo que confirma un bajo nivel de despidos. La media móvil de 4 semanas se mantuvo estable, aunque sin ajustes estacionales. Las solicitudes sumaron un poco más de 12.000 con subas en Nueva York y California, en parte por las vacaciones de primavera entre el 2 y el 10 de abril. Siempre con Bloomberg en línea, otros indicadores refuerzan la estabilidad del mercado laboral con mejoras en el empleo en marzo y una menor tasa de desempleo. El libro beige refleja una demanda laboral estable y pocos despidos, mientras que las solicitudes continuas alcanzaron 1,82 millones en la semana que terminó el 4 de abril, manteniendo la señal de solidez pese a la cierta volatilidad. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel de la región. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con Yahoo Finanzas, el alza de cerca del 100% en el precio de la urea tras la guerra iniciada en febrero en Irán está condicionando la siembra de trigo en Argentina. A semanas del inicio de la campaña 2026-2027, productores han demorado o detenido compras de fertilizantes ante valores cercanos a $1.000 por tonelada, lo que obliga a reducir la fertilización o cambiar de cultivo. La suba responde a la menor oferta global desde el Golfo Pérsico, que concentra cerca del 25% del comercio mundial, afectada por tensiones en el estrecho de Hormuz. El contexto se da luego de una cosecha récord de 29,5 millones de toneladas, con un consumo anual de urea cercano a 2,5 millones de toneladas. Dado su rol clave en los rendimientos y con el 70% de la producción en campos arrendados, se anticipa una menor superficie de trigo y mayor apuesta por soja o maíz. Un eventual acuerdo entre Irán y Estados Unidos podría aliviar los costos, aunque sin asegurar una baja inmediata de precios. Siguiendo siempre en Argentina, el indicador de la inflación da cuenta de lo siguiente, según ámbito.com, que la inflación en ese país mantiene una inercia alcista desde hace 10 meses, con niveles superiores al 3%. En marzo, la inflación mayorista fue de 3,4%, impulsada por un aumento de 27,3% en petróleo y gas, mientras que los combustibles subieron en promedio 7,1%. En el primer trimestre de 2026, el índice de precios al consumidor de Argentina acumula un alza de 9,4% con expectativas cercanas al 30% para el año, por encima del 20,1% proyectado en diciembre de 2025. Para abril se estima una moderación hacia niveles cercanos al 2,5%, aunque persisten presiones por tarifas, carne y el arrastre de combustibles con subas cercanas al 20%. La inflación núcleo se mantiene, por su parte, entre 2 y 2,5% en un contexto donde la política monetaria enfrenta el dilema entre sostener el sesgo contractivo o avanzar hacia una postura más expansiva con tasas de corto plazo en torno al 20%, menciona ámbito.com. De Argentina ya nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con medios de ese país, la actividad económica de Brasil registró un crecimiento del 0,6% en febrero de 2026 frente al mes anterior, de acuerdo con el índice de actividad económica. El resultado estuvo impulsado por aumentos del 0,2% en agricultura, 1,2% en la industria y 0,3% en servicios. En la comparación interanual, febrero mostró una caída del 0,3% frente a igual mes de 2025, mientras que en los últimos 12 meses el índice acumula una expansión del 1,9%. El índice de actividad económica, que mide la evolución de la actividad
económica incorporando datos de industria, comercio, servicios, agricultura e impuestos, sirve como referencia para las decisiones del Banco Central sobre la tasa Selic ubicada en 14,75% anual. Este indicador se diferencia del PIB, que es la medida oficial publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. En 2025, la economía brasileña creció 2,3%, con expansión en todos los sectores y protagonismo de la agricultura, completando 5 años consecutivos de crecimiento. Y así vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos ya compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel nacional. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy muy buenas noticias, las que se dieron a conocer durante esta mañana en Burú Villaroga por parte del equipo económico. Y estamos hablando del anuncio que se dio a conocer de un plan de pagos que se realizará a las principales proveedores del Estado. Estamos hablando del sector de la construcción y también de las farmacéuticas. Y en ese sentido, ABC da cuenta que el gobierno presentó un plan para pagar 180 millones de dólares de la deuda acumulada con farmacéuticas entre abril y mayo, con el objetivo de dar liquidez y previsibilidad al sector. El esquema contempla 100 millones de dólares en abril y 80 millones en mayo, en un contexto donde la deuda total del Estado con estas proveedoras ronda los 1.000 millones de dólares. La propuesta establece que el 80% de los recursos se destina a medicamentos y el 20% a otros servicios sanitarios, mientras se continúan ajustando herramientas financieras para avanzar en la cancelación total de las obligaciones. El sector farmacéutico valoró positivamente la propuesta inicial, considerando que el monto supera el promedio de pagos previos de alrededor de 20 millones de dólares mensuales. Sin embargo, el acuerdo cubre solo una parte de la deuda, dejando un saldo cercano a 800 millones de dólares, lo que mantiene la necesidad de definir mecanismos adicionales para completar los pagos. El proceso busca sostener el abastecimiento de medicamentos y servicios en un contexto de presión financiera para las proveedoras. Y de lo que es el sector farmacéutico, también buenas noticias para las constructoras. ¿Qué tenemos, Ada? El gobierno anunció la implementación de pagos para saldar deudas con empresas constructoras, contemplando un desembolso de 150 millones de dólares entre abril y mayo. Este monto permitirá cubrir el 85% de la deuda correspondiente al 2025 en el marco de una estrategia orientada a normalizar los compromisos con el sector y sostener la actividad en el mismo. La deuda total asciende a 210 millones de dólares en capitales y más de 100 millones de dólares en intereses, lo que refleja la magnitud del pasivo acumulado. El anuncio fue realizado en Burú Villaroga por autoridades del Ejecutivo, incluyendo representantes del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía, en un contexto donde el flujo de pagos resulta clave para la continuidad de proyectos y la cadena de pagos del sector. Y la pregunta que surge tras este anuncio del plan de pagos es si terminará incidiendo en el déficit fiscal establecido para este año del 1,5% o cómo se manejará finalmente el pago que se realizará de aquí en adelante. Y de acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que el plan de pagos a corto plazo para regularizar deudas con proveedores del Estado no contempla un aumento del déficit fiscal ni mayor endeudamiento. La estrategia, según Peña, que ya comenzó a ejecutarse el 16 de abril con un primer desembolso a empresas vialeras, busca cubrir compromisos también con farmacéuticas, manteniendo el tope de déficit anual establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal sin requerir modificaciones por parte del Congreso. El gobierno señaló que por el momento no prevé solicitar cambios en el déficit ni emitir más deuda, aunque no descarta esa posibilidad en caso de necesidad. En paralelo, gremios empresariales plantearon la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público y evitar que el sector privado financie desequilibrios financieros, en un contexto donde se destaca la coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil como clave para avanzar en la solución. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, la cotización del dólar continúa a la baja en el mercado local y se ubica por debajo de los 6.400 guaraníes, alcanzando su menor nivel en 5 años. En la jornada del jueves, el tipo de cambio efectivo descendió en promedio 30 puntos y cerró en 6.380 guaraníes, mientras que el cambio mayorista se situó en 6.000
374 guaraníes. En lo que va del año, la divisa registra una depreciación del 5%, equivalente a unos 300 guaraníes menos por dólar, y en términos interanuales acumula una caída del 21%, alrededor de 1.600 guaraníes menos por dólar. Este comportamiento responde a un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y medidas adoptadas por Estados Unidos. Más información, esta vez salido desde el Ministerio de Industria y Comercio. El sector maquilador en Paraguay registró la aprobación de 24 nuevos proyectos en los últimos 8 meses, con una inversión estimada de 56 millones de dólares y la generación de más de 1.100 empleos. Estos resultados fueron presentados en la primera reunión del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación tras la promulgación de la nueva ley de maquila, reflejando el dinamismo del sector y el interés de inversionistas en el país. De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el Banco Mundial destaca la reducción de la pobreza en Paraguay, que pasó de más del 50% a 16% en las últimas 2 décadas, impulsada principalmente por la generación de empleo. Este proceso se dio en un contexto de crecimiento económico cercano al 5% anual, que permitió la creación de puestos de trabajo más estables y mejor remunerados, mejorando las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos. El fortalecimiento de empleo formal, acompañado por políticas laborales e incentivos a empresas, contribuyó a ampliar el acceso a seguridad social y estabilidad laboral. Además, la generación de empleo tiene efectos en el consumo, la productividad y la inclusión social, complementados por un entorno de inversión favorable y programas como Hambre Cero. Persisten desafíos en zonas con mayores niveles de pobreza, donde la creación de empleo sigue siendo limitada. Y finalmente, como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que Paraguay enfrenta una caída de 100 millones de dólares en inversión pública de infraestructura, y en ese sentido influye en el crecimiento económico, dado que un aumento del 1% en el nivel de infraestructura puede elevar el Producto Interno Bruto entre 1 y 2%. En Paraguay, la inversión pública mostró estabilidad entre 2017 y 2018, con valores mensuales entre 300.000 y 600.000 millones de guaraníes y picos superiores a 800.000 millones de guaraníes en diciembre. En 2023 se había alcanzado un nuevo récord máximo de 2,3 billones de guaraníes, y esta tendencia fue de alguna manera moderándose. Ya en 2025 los valores se encontraron, sobre todo en febrero, en torno a 900.000 millones de guaraníes, y en diciembre se redujo a un poco más de 400.000 millones de guaraníes. Para lo que se contrasta en el primer trimestre de 2026, profundiza esa tendencia con una contracción superior a 670.000 millones respecto a 2025, y equivale, como ya se mencionaba, a una reducción de alrededor de 100 millones de dólares en inversión pública de infraestructura. Más de este artículo y otros donde la gente puede encontrar ADA. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y X, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Así, nos vamos despidiendo, Ada. Nos encontramos puntualmente el lunes. Así mismo. Que tengan un excelente fin de semana.